¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el tema relacionado con las personas con discapacidad y su análisis dentro del ámbito jurídico. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos sobre el concepto o definición jurídica del término persona con discapacidad para posteriormente abordar el análisis del entorno de las mencionadas personas con discapacidad bajo un modelo social. También hablaremos sobre la protección en favor de este sector de la población conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de su reconocimiento en cuanto a su personalidad jurídica. De la misma forma, hablaremos sobre el proceso de interdicción y su derogación dentro del sistema jurídico mexicano y también del proceso para la designación de apoyos extraordinarios regulado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y que sustituye a los procesos de interdicción. Y en este orden de ideas, pues, conforme al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el término personas con discapacidad, valga la redundancia, se refiere a aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, si nosotros analizamos este concepto, pues se refiere a diversidades funcionales que se presentan en determinadas personas, como pueden ser físicas, como pueden ser mentales, cognitivas o intelectuales y también sensoriales. Pero estas diversas funcionalidades se van a caracterizar porque les generan una desventaja a las personas con discapacidad en comparación con el resto de la población, ya que no se van a encontrar en las mismas condiciones, pero poniendo mucha atención a que esta desventaja no se justifica con la discapacidad de que se trate, con esta deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, no, sino que estas desventajas son propiciadas por la propia sociedad. La sociedad las coloca en una situación de desventaja, como lo veremos a continuación. Es decir, a la luz de un modelo social, la discapacidad se debe considerar, como lo decíamos, como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. Pero para entender esto, es decir, para comprender a qué nos referimos con estas desventajas causadas por la propia sociedad, pensemos básicamente en ejemplos sencillos. Ausencia de espacios públicos accesibles para personas con discapacidad, ya sea con rampas, estacionamientos cercanos a entradas a lugares públicos o edificios, pisos libres de obstáculos, etc. Entonces, el problema no es de las personas con discapacidad, sino de la propia sociedad, ya que no genera un ambiente que les permita contar con las mismas oportunidades. También podríamos hablar de ausencia de educación inclusiva para determinadas personas, por ejemplo, que tengan alguna deficiencia cognitiva o intelectual. No importa que tengan este tipo de padecimiento, tienen el derecho de contar con una educación y la misma debe ser inclusiva para que tengan acceso a este derecho humano, o incluso tal vez existen centros educativos donde no hay algo tan básico como una rampa para que una persona con una deficiencia física pueda transitar o circular libremente para asistir a sus clases. O un ejemplo más, ausencia de promoción laboral inclusiva, por ejemplo, formación profesional o servicios de colocación en favor de personas con discapacidad. Entonces, como podemos darnos cuenta, las desventajas que perjudican a las personas con discapacidad no se
se derivan de sus propios padecimientos o de sus propias deficiencias físicas o intelectuales, no, sino de la propia sociedad. La sociedad genera estas barreras que les impide a las personas con discapacidad colocarse en un ambiente no solamente armonioso, sino también que les permita crecer, que les permita tener mayores oportunidades. Ahora bien, cabe destacar que la nota distintiva para la existencia de una discapacidad, como ya lo hemos mencionado, no son las deficiencias que posee el individuo, sino más bien las barreras que existen en una sociedad y que limitan su posibilidad de interactuar en el medio en igualdad de oportunidades, como en los casos que hemos ejemplificado anteriormente, como la ausencia de rampas, la ausencia de educación inclusiva, la ausencia de oportunidades laborales para este sector de la población integrada por personas con algún tipo de discapacidad. Ahora bien, cabe destacar que existe una protección constitucional en favor o en beneficio de este sector de la población, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege a las personas con discapacidad debido a que en el artículo 1 de este ordenamiento constitucional se prohíbe de forma expresa toda discriminación, entre otras razones, por cuestiones de discapacidad. Entonces, esto es una situación básica y la ley reconoce la necesidad de prohibir y sancionar una conducta que discrimine y, en consecuencia, perjudique a las personas, a los individuos que padezcan algún tipo de discapacidad. Pero pues obviamente no es suficiente que en la Constitución se contenga este tipo de disposición jurídica, este tipo de disposición, sino que el Estado tiene que llevar a cabo los actos o las acciones necesarias para que se materialice esta protección en favor de las personas con discapacidad de manera efectiva. Ahora, podemos hablar también que para lograr esta protección debe realizarse un reconocimiento o declararse el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, ya que la tradición jurídica ha indicado que son considerados como incapaces, es decir, que no pueden tomar decisiones por sí mismos y que siempre requieren de un representante. Sin embargo, en la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se señala de forma expresa que éstas tienen derecho a que se reconozca su personalidad jurídica en las mismas condiciones que las demás personas, tomando en consideración todos los aspectos de su vida, porque no podemos considerar que el hecho de que exista o se actualice en una persona cualquier tipo de discapacidad, eso genera consecuentemente un impedimento para que puedan tomar decisiones por sí mismas. Por supuesto que no, ya que hay que analizar cada caso concreto y determinar qué tipos de decisiones sí pueden tomar y cuáles otras no. Pero conforme a esta convención internacional se debe declarar este reconocimiento de personalidad jurídica en igualdad de circunstancias, sin importar el tipo de discapacidad cognitiva o física que pueda tener una persona. Ahora, en esta misma disposición convencional se contempla que los estados que forman parte de la misma deben velar porque las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica, ante lo cual en las medidas que versen sobre dicho tema se deben respetar sus derechos, su voluntad y las preferencias de la persona, porque reiteramos, una persona con discapacidad debe ser tratada bajo las mismas circunstancias y en igualdad de condiciones en comparación con cualquier otra persona, y eso incluye la toma de sus decisiones, porque no todas las personas con discapacidad pueden ser tratadas de la misma manera al grado de que todas sean declaradas impedidas para tomar decisiones y que un representante, como podría ser un tutor o como ha sido el tutor tradicionalmente, tenga que tomar
todas las decisiones que afecten su esfera jurídica o su vida jurídica, como la celebración de cualquier contrato, por ejemplo. Entonces, el Estado se tiene que llevar a cabo, todas las acciones necesarias para garantizar que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, así como su voluntad. Dicho en pocas palabras, el Estado tiene que garantizar que este sector de la población esté en posibilidad de tomar decisiones por sí mismos. Ahora, el fundamento para regular las condiciones o la situación de las personas con discapacidad se encuentra en los artículos 23 y 450 fracción segunda del Código Civil vigente en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que dice el primero de ellos? La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Entonces, aquí, por supuesto, pues se habla de los niños, niñas y adolescentes como un sector de la población que no pueden ejercer sus derechos y contraer obligaciones por sí mismos, sino que lo hacen a través de sus representantes, como lo son sus padres. Pero pues al cumplir los 18 años ya pueden plenamente ejercer su capacidad jurídica. Pero tratándose del tema que nos ocupa, que son las personas con discapacidad, se establece claramente que siempre van a tomar decisiones, o al menos en lo que se refiere a su esfera jurídica, a través de sus representantes. Entonces, esto es muy importante tomarlo en consideración, ya que, como lo hemos visto de la Convención sobre las personas con discapacidad, pues no necesariamente esto tiene que ser así, sino que se tendría que respetar la voluntad de estas. Ahora, en el artículo 450, fracción segunda, también encontramos esta regulación sobre las personas con discapacidad. Dice esta disposición jurídica: tienen incapacidad natural y legal, fracción primera, como lo hemos mencionado, los menores de edad; fracción segunda, los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que la supla. Entonces, aquí nos encontramos en la fracción segunda con los casos de los mayores de edad que tienen algún tipo de discapacidad y, como decía la disposición jurídica anterior, necesitan de un representante. Ahora, este análisis está encaminado a verificar si es necesario que cuenten con un representante como es el tutor, o bien si ya se hizo algún tipo de modificación a la ley para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad y que se respete su voluntad. Ahora bien, vamos a hablar a continuación del proceso de interdicción. Como lo decíamos al principio del video, este proceso ya ha sido derogado por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, vale la pena analizar cuál era su regulación. Este proceso consistía en un mecanismo procesal en virtud del cual un órgano judicial constataba la existencia de una causal que, acorde a la legislación, como lo hemos visto en la fracción segunda del artículo 450 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, conllevaba una limitación a la capacidad de ejercicio, porque al final de cuentas el proceso de interdicción tiene esa finalidad: limitar la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad. Entonces, esta limitación básicamente consistía en asignarles un representante, como es el tutor, para que tomara decisiones en sustitución de la persona con discapacidad, con el objeto de protegerla en cuanto a su persona y a su patrimonio, pero al final de cuentas se sustituía la voluntad de esa persona con discapacidad para que el tutor llevara a cabo la toma de decisiones que afectaran su persona y su patrimonio. Entonces, dicho en otras palabras, la restricción a la capacidad jurídica del individuo se encontraba justificada por esta necesidad de salvaguardar y ejercer sus derechos mediante el auxilio de otra persona. ¿Quién era esa otra persona?
el tutor. Entonces, pues bueno, este es un poco de la regulación del estado de interdicción, pero hay más que para entender cómo funcionaba. Conforme a la legislación procesal que, por ejemplo, se encontraba vigente en la Ciudad de México, durante el proceso de interdicción, la autoridad judicial debía constatar la existencia de la diversidad funcional que poseía la persona con discapacidad, con apoyo de la opinión de médicos especialistas en la materia. Entonces, dependiendo el tipo de deficiencia que tuviera la persona, ya fuera cognitiva sobre todo o intelectual, pues bueno, en este caso, 2 especialistas tenían que pronunciarse al respecto a fin de generar convicción en el juez de que efectivamente esa persona no podía tomar decisiones por sí misma y por lo tanto requería el apoyo, la representación y auxilio de un tercero como lo es el tutor. Ahora, la sentencia de interdicción en la que fuera declarado este estado, también se ordenaba esta sentencia la constitución, como ya lo habíamos dicho, de una tutela, por lo que el tutor se convertiría en representante de la persona con discapacidad y se encargaría de la protección de esta y de su patrimonio. Entonces, sí, por supuesto, podemos hablar que la tutela tiene como finalidad la protección de las personas con discapacidad, protegerlas en cuanto a su persona y proteger también su patrimonio, es decir, protegerla en toda su esfera jurídica. Pero el problema es que se limita tanto la capacidad de estas personas que no pueden tomar ni una sola decisión por sí mismas, salvo que se tratara de algún acto personalísimo, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, este procedimiento se basaba en el modelo de sustitución en la toma de decisiones, en el cual se hacía una declaración genérica para todos los casos de discapacidad, es decir, no importaba el tipo de padecimiento intelectual o cognitivo que tenga la persona. Si el juez lo consideraba, en todos los casos se hacía la misma declaración, sin importar su grado de discapacidad, sin importar qué tan grande, por así decirlo, fuera la deficiencia de una persona en comparación con otra. Las dos tenían la misma limitación en su capacidad de ejercicio, por lo que siempre se requería al tutor para la toma de decisiones que afectara su esfera tanto personal como patrimonial. Entonces es importante analizar esto porque todas las personas con discapacidad, a pesar de que dicha discapacidad sea intelectual o cognitiva, no se encuentran en las mismas circunstancias. Algunas podrán tomar más decisiones que otras y esto lo tiene que valorar el juez atendiendo cada caso concreto. Ahora bien, en el artículo 462 del Código Civil vigente en la Ciudad de México se establece que el juez, al declarar la interdicción, debe señalar cuáles son aquellos actos personalísimos que sí podría realizar la persona con discapacidad, entre los cuales se encuentra el testamento, el reconocimiento de hijos y el matrimonio, conforme al artículo 537, fracción quinta, del propio Código Civil. Entonces, básicamente, las personas declaradas en estado de interdicción podrían realizar únicamente actos personalísimos como serían el testamento, el otorgamiento del testamento, el reconocimiento de hijos o la celebración del matrimonio, y el juez tendría que declarar cuáles sí y cuáles no podría otorgar esta persona, cuál acto personalísimo sí podría realizar y cuáles no. Entonces, pero fuera de estos casos, el interdicto o la persona declarada en estado de interdicción no podía tomar otra decisión. Entonces, su capacidad de ejercicio, como lo hemos mencionado, se encontraba totalmente limitada y sujeta a la actividad del tutor, lo cual no necesariamente beneficia a la persona con discapacidad porque la legislación de plano las está limitando a todas, como si todas las personas en estado de interdicción no pudieran tomar alguna decisión distinta a estos actos personalísimos, cuando si se analiza cada caso concreto podríamos encontrar que hay padecimientos cognitivos que sí efectivamente no le permiten a la persona tomar una sola decisión o comprender la trascendencia o los efectos de un acto jurídico, pero habrá otras que sí puedan comprender
comprenderlo, que sí puedan tomar decisiones como celebrar algún contrato. Eso es lo que se debe de entender. Ahora, al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 159/2013, interpretó que la institución del estado de interdicción debía ser concebida a partir del modelo de asistencia en la toma de decisiones y no en el de sustitución, como le decíamos, como decíamos anteriormente, el modelo de sustitución básicamente radica en que el representante o tutor toma las decisiones a nombre del pupilo sin consultarlo, ya que el tutor se encargaba de velar por los intereses del pupilo, pero queda en un segundo plano la voluntad, los intereses o las preferencias de la persona con discapacidad. Y la Corte interpretó en este amparo en revisión que no tenía que ser necesariamente así, sino que debía existir una asistencia en la toma de decisiones, orientarlo, guiarlo sobre cuál podría ser la mejor decisión y no tanto sustituir esa toma de decisiones y depositarla totalmente en el tutor. Ahora, ¿qué es la asistencia en la toma de decisiones? Bueno, de acuerdo al criterio de la Corte, el juez debe fijar un grado de limitación a la capacidad de ejercicio, cuya magnitud debe ser proporcional al nivel de discapacidad de la persona. ¿Esto qué significa? Que el juez debe establecer en qué tipo de actos la persona con discapacidad goza de plena autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica y en qué otros se le debe otorgar asistencia, fomentando así el mayor escenario posible de autotutela y por tanto de autonomía. Entonces, no se trata de que el tutor tenga que tomar todas las decisiones a nombre del representado, no, sino que el pupilo tiene que tomar el mayor número de decisiones y en consecuencia para ello el juez debe discernir en su resolución cuáles decisiones sí puede tomar y cuáles otras necesita de una asistencia. No es que no pueda, sino que necesita algún tipo de asistencia para poder tomar una decisión adecuada, una decisión que beneficie sus intereses y de esta manera lograr la autonomía de la persona con discapacidad y no y eliminar o al menos restar en la medida de lo posible la dependencia total hacia el tutor o el representante que le fuera designado. Ahora, esto, dicho en otras palabras, implica que el juez debe establecer qué tipo de actos puede realizar por sí sola la persona con discapacidad, porque el hecho de que tenga una discapacidad una persona no la puede limitar de plano a celebrar, por ejemplo, un contrato de compra-venta. Podría tal vez celebrarlo. Para ello el juez tiene que decir si sí puede o no puede celebrar ese contrato de compraventa, por mencionar un ejemplo, o una donación, o bien un contrato de arrendamiento, etcétera. En algunos contratos, por ejemplo, en el de compraventa, tal vez la persona con discapacidad sí pueda tomar por sí sola la decisión de celebrar una compraventa para adquirir un objeto o bien venderlo. En una donación tal vez necesite una asistencia porque si la persona con discapacidad desea donar parte de su patrimonio, debe comprender los efectos de esa donación y que, entre otras cosas, implican la disminución de su patrimonio. Entonces ahí tal vez sí necesite para la donación una asistencia, pero no se trata de limitarla totalmente en la toma de las decisiones que afecten su esfera jurídica. Entonces, este discernimiento que debe afectar el juez no implica que se limiten el ejercicio de sus derechos y, por supuesto, tampoco implica un límite a la celebración o realización de actos personalísimos como son el matrimonio, reconocimiento de hijos y testamento. Ahora bien, por lo tanto, a través del modelo de asistencia en la toma de decisiones, la persona con discapacidad puede ser ayudada o auxiliada para adoptar determinadas decisiones, pero es esta quien en última instancia toma las mismas. Entonces, ¿de qué se trata? De que ese asistente, como lo hemos dicho, oriente a la persona con discapacidad sobre los distintos efectos de tomar una decisión para realizar o celebrar un acto jurídico. Pero ese asistente no va a decidir por la persona, sino que el escenario idóneo es que la propia persona por sí misma tome
esa decisión para lograr su autonomía, como lo hemos dicho a lo largo del video, aclarando por supuesto que siempre que esto sea posible, porque hay casos de padecimientos cognitivos o intelectuales que totalmente impiden que la persona pueda tomar una decisión. Por supuesto que ahí no sería posible, pero en muchos otros sí la Corte ha interpretado que sí es posible que la persona pueda tomar sus propias decisiones a pesar de ser declarada con algún tipo de discapacidad. Entonces, para ello, la Corte señaló que la delimitación de actos debe atender a los siguientes ámbitos mínimos. Número 1, el patrimonial, es decir, se debe buscar la posible independencia socioeconómica de esa persona con discapacidad, que no dependa totalmente de las decisiones o de las actuaciones de un representante como lo es el tutor. 2. Adaptativa e interpersonal, relativa a la capacidad de afrontar los problemas de la vida diaria, porque una persona con discapacidad debe contar con un cierto grado de autonomía y por lo tanto se deben eliminar todas estas barreras que le permitan resolver los problemas de la vida diaria, porque no solamente hablamos de aquellos que estén relacionados con cuestiones jurídicas, sino algo tan simple como salir a la calle, por ejemplo. Entonces, esta persona, gracias a esta asistencia, puede tomar las mejores decisiones y resolver aquellas adversidades, problemas o cuestiones que pueda enfrentarse en su día a día. El ámbito número 3 es el personal, en torno a la posibilidad de mantener una existencia independiente en relación con las necesidades físicas más inmediatas, como son la alimentación, la higiene y el autocuidado. Entonces, la Corte consideró en este amparo en revisión que estos son los elementos mínimos que se deben de tomar en consideración para que una persona pueda lograr poco a poco su autonomía gracias a la asistencia en la toma de decisiones y no en la sustitución en dicha toma de decisiones. Por lo tanto, en este amparo en revisión 159/2013, la Corte consideró que el estado de interdicción ya no puede ser interpretado como una institución en la cual el tutor sustituya la voluntad de la persona con discapacidad, sino que ahora deberá asistirla para que ésta tome sus propias decisiones y asuma las consecuencias de las mismas, ello en aras de incentivar la autonomía de la persona. Ese fue el criterio que tomó la Corte en torno a los tratados internacionales que imperan en esta materia y de los cuales México forma parte, para evitar que se limite en su totalidad la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad y logren su autonomía personal, su autonomía como personas y poco a poco sean más independientes. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones y algunas otras que fueron emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislador federal decidió derogar el procedimiento de interdicción en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para crear el denominado procedimiento o titulado como designación de apoyos extraordinarios. El fundamento de esta derogación al procedimiento de interdicción se encuentra en el artículo 19 transitorio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por lo tanto, esta legislación procesal nacional regula ahora el proceso para la designación de apoyos extraordinarios. ¿En qué consiste esto? Bueno, todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. Esto es lo primero que debemos tomar en consideración. No importa si se trata de una persona que tenga una deficiencia física y sobre todo intelectual o cognitiva. Todas tienen capacidad jurídica plena, hablando por supuesto de la capacidad de ejercicio. Entonces, las personas con discapacidad deben contar con apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, para facilitar el ejercicio de sus derechos en los términos que sean fijados en el Código Civil de cada entidad federativa. Entonces, aquí
ya se abandona en este Código Nacional el modelo de sustitución en la toma de decisiones por el de asistencia en dicha toma de decisiones, como lo interpretó en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación con base en los tratados internacionales ya mencionados o en el Tratado Internacional ya mencionado relativo a las personas con discapacidad. Ahora bien, estos apoyos, esta asistencia puede incluir ayuda en la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias y la manifestación de la voluntad. Entonces, no se trata de que un representante, como lo era el tutor, tomara las decisiones en sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, sino que se deben llevar a cabo las acciones necesarias para incluir la comunicación con esa persona con discapacidad a fin de que comprenda el acto jurídico que podría celebrar o realizar y también entienda las consecuencias jurídicas del mismo a fin de que manifieste su voluntad para tal efecto. En este sentido, la autoridad judicial, en casos excepcionales, puede determinar los apoyos necesarios para personas de quienes no se pueda conocer su voluntad por ningún medio y no haya designado apoyos ni hayan previsto la designación anticipada. Entonces, ¿esto qué implica? Podría suceder que exista una persona que tenga algún padecimiento, ya sea congénito o que haya surgido con alguna enfermedad o con algún siniestro o evento en su vida que genere ya la imposibilidad de conocer su voluntad. En este caso, pues bueno, una autoridad judicial puede determinar un apoyo necesario para que esta persona que se encuentre en ese caso específico, pues bueno, pueda ser protegida o cuente con la protección necesaria para en los rubros tanto personal como patrimonial. Ahora, esta medida únicamente procederá después de haber realizado esfuerzos reales, es decir, este asistente que se le va a designar a la persona se tiene que esta asistencia que se le va a designar a la persona se tiene que establecer una vez que se hayan realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes para conocer una manifestación de voluntad de la persona. Es decir, no se trata de que el juez diga, pues simple y sencillamente como no puede haber una comunicación verbal, por ejemplo, con esta persona, no puede tomar decisiones y le asignamos un asistente. No, sino que se tiene que llevar a cabo esfuerzos para conocer la manifestación de voluntad de esa persona, para tratar de comunicarse con ella y saber cuáles son sus deseos, cuáles son sus preferencias, y también se tiene que llevar a cabo los trabajos necesarios para prestarle las medidas de accesibilidad y ajustes razonables y la designación de apoyos sea necesaria para el ejercicio y protección de sus derechos. Entonces, reiteramos, la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica plena y puede tomar sus propias decisiones. Para ello podrá contar con un auxilio o un apoyo para comprender los actos jurídicos de sus decisiones, pero pueden existir casos en los que no sea posible conocer la voluntad de esa persona. En ese supuesto se le puede asignar un asistente, pero esa designación se realizará siempre y cuando previamente se hayan procurado esfuerzos, trabajos que sean reales, que sean comprobables, que sean pertinentes para conocer la voluntad de esa persona. Y en caso de que a pesar de llevar a cabo estas acciones no fue posible saber cuál es su voluntad, entonces ahí se lleva a cabo la designación de apoyo para proteger a esa persona en cuanto a su cuestión física y también patrimonial. Y entonces pues tenemos que la autoridad judicial determinará la persona o personas de apoyo que vendrían siendo sus asistentes sobre la base de la voluntad y preferencias de la persona manifestadas previamente. Entonces, esa persona que sirva de apoyo a la persona con discapacidad debe actuar conforme a la voluntad, a las preferencias que previamente haya manifestado esa persona, en caso de que se tenga evidencia sobre ese tipo de preferencias. ¿Cuál pudo haber sido la voluntad de esa persona? Se podría acreditar, por ejemplo, con pruebas testimoniales o con documentales en los cuales se acredite cuáles eran los deseos o preferencias de esa persona que al día de hoy ya no puede manifestar su
su voluntad. Ahora, de no existir esta voluntad de la persona con discapacidad, entonces el juez determinará a la persona o personas de apoyo tomando en cuenta la relación de convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco que existe entre ellas y la persona apoyada, escuchando la opinión del Ministerio Público o de la autoridad competente en la entidad federativa de que se trate. Entonces, el juez designará a la persona de apoyo de acuerdo a los deseos de esa persona con discapacidad, pero si no se sabe cuál es ese deseo, entonces pues se designará a una persona para su apoyo de entre aquellas que son más cercanas a la misma. Por ejemplo, aquellas que tengan con ella un parentesco, como puede ser consanguíneo, que de acuerdo a una relación de convivencia, confianza, amistad, esto con la finalidad de garantizar que la persona con discapacidad tenga una protección plena y que también se respete, sus deseos o su voluntad. Y de no existir ninguna de las personas anteriores, o cuando incluso a pesar de existir no acepten el cargo, se designará a una persona física o moral del registro de personas morales que provean apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de conformidad con la regulación del Código Civil respectivo. Esto en el caso extremo de que no haya alguien que pueda ser designado como persona de apoyo para esa persona con discapacidad. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe considerar un juez para la designación judicial extraordinaria de apoyo? Número 1. La imposibilidad de conocer la voluntad, preferencias, medio, modo y formato de comunicación de la persona. Entonces es básicamente que de plano pues no hay posibilidad de conocer la voluntad de esa persona con discapacidad, o al menos está un poco limitada esa posibilidad de conocer esa voluntad de la persona con discapacidad, así como sus preferencias, o incluso es muy difícil comunicarse con ella. También debe considerar el juez el riesgo para la salvaguarda de los derechos, el patrimonio y la integridad personal o incluso la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque si no se hace la designación de apoyo, pues entonces pondríamos o colocaríamos a esa persona con discapacidad en riesgo de sufrir daños en cuanto a su persona o integridad física, en cuanto a su patrimonio o incluso en cuanto a su vida. Otro elemento que debe considerar el juez para llevar a cabo la designación es la realización de esfuerzos reales, considerables y pertinentes, incluyendo la implementación de ajustes razonables para que la persona manifestara su voluntad y preferencias sin que estos resultaran eficaces. Entonces, a pesar de que se llevó a cabo o se llevaron a cabo los trabajos necesarios para conocer los deseos o la voluntad de esa persona, esto no fue posible. Y pues bueno, la autoridad judicial, de manera fundada y motivada, determinará en su resolución la temporalidad, alcances y responsabilidades de la persona designada como apoyo. La designación judicial de apoyo no puede otorgarse para actos personalísimos. Entonces el juez, al momento de emitir su resolución sobre esta designación de persona de apoyo, debe establecer de una manera clara cuál es esa temporalidad en que ejercerá este cargo, cuáles son sus alcances, es decir, para qué tipo de actos jurídicos va a llevar a cabo este apoyo, cuáles son sus obligaciones o responsabilidades, y aclarando que esta persona que sirva de apoyo no puede otorgar actos personalísimos como lo es el testamento, como lo es el reconocimiento de hijos, o incluso no puede celebrar un matrimonio. Y pues bueno, ustedes pueden apreciar en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación de este video, y pues una vez más los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.